exoesqueletos que tenemos en la Universidad de Twente y los distintos estudios que estamos haciendo con ellos. Bueno, quería presentar cómo es la Universidad de Twente. Es una de las más grandes y más importantes de los Países Bajos, junto con la de Delft o la de Eindhoven. Y en concreto yo pertenezco al grupo de Ingeniería Biomecánica de esta universidad. Este grupo es bastante grande y se divide en distintos subgrupos. Por ejemplo, hay un subgrupo que trabaja en desarrollo de robótica para cirugía, pero nosotros nos dedicamos más a la parte de biomecánica y de rehabilitación, desarrollo de robótica para rehabilitación. Y la persona que está al cargo de la parte de mi grupo es el profesor Herman van der Kooi. El grupo tiene a su vez distintas áreas de investigación y de las cuales quería destacar dos principales, una llevada por el doctor Edwin van Asseldon y la otra por el doctor Massimo Sartori. ¿Y en qué se distinguen estas dos áreas? Bueno, pues el área de Edwin está más centrada en el desarrollo y el control de tecnologías robóticas para la asistencia de personas con trastornos. Tenemos el esqueleto de miembro superior. Entonces, Edwin se dedica más al control y el desarrollo de esta tecnología, mientras que Máximo investiga cómo funciona el sistema neuromusculoesquelético humano para después aplicar una interfaz entre este sistema y la tecnología robótica para así mejorar pues, la rehabilitación o la asistencia con estos exoesqueletos de la parte de Edwin. En concreto, yo trabajo con Edwin y también en concreto pues, en la robótica de miembro inferior. Entonces, yo durante esta presentación os voy a hablar de una forma general de los distintos tipos de robots para rehabilitación de la marcha y después me voy a centrar más pues, en los dos robots más importantes en este área que tenemos en el grupo de investigación o de trabajo, que son el López 2 y el exoesqueleto de Synvitron. En cada una de estas partes pues me voy a detener por si acaso tenéis alguna pregunta. Yo no estoy viendo el chat, pero preguntaré a Abraham en el caso de que os comentéis por el chat. Si no, pues también al final de la presentación podéis hacer preguntas de todas las partes. Bien, en cuanto a los distintos tipos de robots de rehabilitación de la marcha que hay, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los primeros son, como veis aquí, no sé si veis el cursor, pero son los robots de soporte, entrenadores de soporte fijo, que como veis pues son bastante voluminosos y normalmente se encuentran en hospitales o en centros de rehabilitación. Y tienen como característica pues, que casi todos están montados sobre una cinta rodante. El paciente camina sobre esta cinta y está ayudado por la asistencia robótica. Casi todos también cuentan con un sistema de soporte parcial del peso que nos permite liberar peso del paciente sobre sus piernas y modificar este parámetro a lo largo de la terapia. Y también muchos de ellos cuentan pues, con pantallas que se sitúan normalmente enfrente de la persona para hacer ejercicios, por ejemplo, de realidad virtual al mismo tiempo que se hace la terapia robótica. Y después están los tipos de robots para una rehabilitación móvil, que son aquellos que no solamente se localizan en los hospitales o los centros de rehabilitación, sino que también pues, la persona lo puede llevar en casa y no solamente son de rehabilitación, sino también de asistencia de la marcha. De esta forma, pues el paciente podría vestirlo y caminar con él, con la ayuda simplemente de una persona externa pues, para dar soporte y vestir el exoesqueleto o no. Después de estos dos tipos, también tenemos dos subtipos, y que yo he nombrado aquí como tipo exoesqueleto o tipo de efecto final o de end effector en inglés. Y la diferencia entre ellos es que el exoesqueleto, como su nombre indica,
pues sería una estructura que se sitúa en la parte exterior del cuerpo y que tiene como particularidad que sus actuadores se alinearían con las articulaciones del miembro que queramos mover. Y después el sistema de N-efector pues sería que tomaría la articulación distal de la extremidad que vayamos a rehabilitar, en este caso sería la muñeca, en el caso del brazo, y a través del movimiento de esta articulación distal pues podemos realizar también movimientos en las distintas articulaciones de esa extremidad. Yo me voy a centrar en el tipo de exoesqueleto porque es con los que más he trabajado durante toda mi carrera de investigación. Entonces, para mostraros algunos ejemplos de distintos exoesqueletos de soporte fijo en este caso, pues podéis ver aquí algunos muy conocidos y que son comerciales, como el Locomat, el Wallbot o el RoboGate, que como veis, pues todos ellos, como he dicho antes, tendrían la cinta para caminar. El paciente caminaría en esta cinta, se puede adaptar la velocidad a la que camina y el exoesqueleto al mismo tiempo pues le daría esa ayuda robótica en las distintas articulaciones para llevar el patrón de marcha que queramos. Y como veis también, pues todos ellos cuentan con el sistema de peso que se realiza a través del arnés, que sería otro parámetro que el fisioterapeuta puede cambiar durante la terapia. Nosotros en la Universidad de Twente de este tipo de exoesqueleto de soporte fijo tenemos el entrenador robótico López. En este caso es la versión 2 del dispositivo y no solamente lo utilizamos en la universidad para estudios de investigación, sino que también se encuentra en centros de rehabilitación como pueden ser el RUSIN, que es un centro de rehabilitación bastante grande aquí en los Países Bajos. Entonces, en López, el paciente entraría en la cinta rodante, le deberíamos ajustar la altura de la rodilla coincidiendo con el eje suyo de su rodilla y al mismo tiempo pues, el tobillo quedaría alineado. En el López podemos controlar distintos movimientos como pueden ser la flexión y extensión de rodilla y de cadera, también la abducción de cadera y el movimiento de la pelvis. Sin embargo, el tobillo en este dispositivo, aunque tenemos todos los grados de libertad, es decir, el paciente podría mover el tobillo en todas las direcciones, sin embargo no tenemos actuadores en el tobillo, o sea que este paciente debería de mover el tobillo por sí solo, por su propia voluntad. En cuanto a exoesqueletos de tipo móvil, también he puesto varios ejemplos aquí, como puede ser el ReWalk, el Indigo, el Exo y el Atalante. Y aquí decir que como particularidad, el Atalante sería el único de ellos que además de dar soporte de marcha, también da soporte de equilibrio. En todos los demás, el paciente necesitaría la ayuda de unas muletas para mantener este equilibrio. Y nosotros también tenemos aquí un exoesqueleto de este tipo que se llama Symbiotron. El Symbiotron se diferencia de los que he mostrado anteriormente, principalmente en su modularidad, es decir, nosotros podemos eliminar parte del exoesqueleto si no necesitamos dar la asistencia completa al paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene lesión medular incompleta, pues podríamos solamente vestir la rodilla y el tobillo y dar asistencia en estas dos articulaciones. Sin embargo, la cadera pues la dejaríamos para que el paciente pueda controlarla por sí mismo. La segunda característica que diferencia estos esqueletos de los que he mostrado también anteriormente es el número de actuadores y de grado de movimiento que tenemos con él. Porque normalmente los exoesqueletos comerciales sí que dan ayuda de flexoextensión de cadera y de rodilla. Sin embargo, muchos no tienen la actuación del tobillo, nosotros sí que la tenemos. Y por otro lado también tenemos, podemos controlar la abducción de cadera y tenemos como grado de libertad también
la rotación interna y externa de cadera y la inversión y versión del tobillo. O sea, tenemos bastantes grados más de movimiento que los exoesqueletos comerciales. Bien, ahora me voy a centrar en estos dos que he comentado anteriormente, en el Lopes 2 por un lado y en el Synvitron por otro, y os voy a comentar algunos de los estudios que estamos realizando aquí en la universidad. Bien, estos dos exoesqueletos, los dos están pensados para mejorar la capacidad funcional de la marcha de personas que tienen un trastorno motor derivado bien sea por un ictus o por una lesión medular. Mientras que el Lopes se utiliza más con personas que han tenido un ictus, debido a que podemos elegir más grados de asistencia diferentes y podemos adaptar la terapia más a las capacidades del paciente. El Synvitron da normalmente una asistencia más completa, es decir, da la asistencia total, entonces se utiliza más con lesionados medulares que normalmente necesitan pues toda esta asistencia porque no tienen movimiento residual. Y bueno, que así de forma breve, muchos de vosotros lo sabréis mejor que yo, que es cada una de estas lesiones. El ictus, pues una condición médica que se da por un fallo de riego de la sangre al cerebro, ya sea por falta de riego o por una hemorragia, y tiene como factores de riesgo, bueno, pues una alta presión sanguínea, o si la persona fuma y tiene obesidad, también tiene un riesgo más alto de sufrir un ictus. Y la lesión medular, pues es un daño en la médula que causa fallos temporales o normalmente permanentes en la función motora, y dependiendo de a qué altura se dé la lesión en la médula, pues la lesión puede ser completa o incompleta. Si es incompleta, el paciente tendrá más movimiento residual y podrá controlar más partes de su cuerpo, y si es completa, pues normalmente incluso de mitad del tronco para abajo, pues no tienen ninguna sensibilidad ni movimiento, ni control. Y bueno, esta lesión se puede dar ya sea por un accidente, tipo un accidente de tráfico, un accidente haciendo deporte, o también puede ser debido pues, a una infección o un tumor. Nosotros tenemos pacientes de ambos tipos, pacientes que han tenido accidentes o pacientes también que han tenido tumores en la médula o cerca de la médula y le ha causado una lesión. Bien, ahora ya voy a hablaros de qué es de los estudios que estamos realizando con el Lopes. No sé si hay alguna pregunta de la parte que he comentado hasta ahora, Abraham. No, de momento no hay nada en el chat, Cristina. Vale, perfecto. Pues bueno, entramos ya en la parte del Lopes. Bien, el Lopes, como he dicho, es un exoesqueleto para la rehabilitación de la marcha de soporte fijo. Como veis, el paciente está en la cinta rodante, tiene con el sistema de parcial de peso, que no se ve muy bien, pero es con este arnés. Y a través de un equipo neumático podemos controlar el movimiento de estas dos piernas que veis detrás del paciente, piernas como virtuales, digamos, y esto se transfiere a través de unas barras al exoesqueleto en sí, que sería el que daría la asistencia a la persona que está llevando el exoesqueleto. El Lopes se puede controlar a través de una interfaz que ha sido diseñada de forma intuitiva para el fisioterapeuta o la persona que esté dirigiendo la terapia, de forma que esta persona puede decidir para distintas subtareas de la marcha qué cantidad de asistencia da al paciente, para así adaptar la terapia a las necesidades del usuario en cada caso. ¿Y qué son estas distintas subtareas de la marcha? Bueno, nosotros hemos clasificado la marcha en distintas subtareas, como digo, de forma que, por ejemplo, si un paciente necesita concretamente asistencia para llevar una buena longitud de paso, pues entonces incrementaríamos esta asistencia robótica en la flexión y en la extensión de la cadera.
Si por otro lado hay otro paciente que necesite más ayuda, por ejemplo, en la altura del paso, pues la asistencia se le daría en la flexión máxima de la rodilla. Y así con cada una de las subtareas. Esta asistencia puede venir desde el 0%, es decir, el paciente es libre de moverse como quiera, hasta el 100%, que sería pues un control de posición completo donde el robot forzaría al paciente a llevar una marcha normal. Y cualquier valor intermedio es posible. Si es del 50%, pues se le daría un poco de asistencia y el paciente debería de realizar el resto, ¿no? Sin embargo, aunque la interfaz, como he dicho, es bastante intuitiva y le damos feedback constantemente al fisioterapeuta o a la persona que comande la terapia de lo bien o lo mal que lo está haciendo el paciente respecto a un patrón de marcha normalizado, nosotros pensamos que podrían darse decisiones subjetivas, ya que la información es bastante difícil de procesar en el sentido de que hay mucha información. Además, elegir distintas asistencias para cada una de estas subtareas de forma individual pues puede llevar bastante tiempo. Entonces, lo que pensamos es en esta contribución qué pasaría si se comparaba este ajuste de la terapia robótica de forma manual o si se hacía el ajuste de forma automática, es decir, se elegían las distintas asistencias para cada subtarea de forma manual o por un algoritmo automático. Porque nosotros pensábamos que dependiendo de cómo customizásemos esta terapia, pues esto podría influir en la efectividad de la terapia en sí, al final. Este artículo ya está publicado y ahora voy a comentar un poco los resultados que se obtuvieron. Bueno, como he dicho, por un lado estaba el fisioterapeuta, era un fisioterapeuta experimentado en la utilización del López, y a este fisioterapeuta se le pidió que hiciese un ajuste manual de la terapia para cada una de las subtareas de la marcha, viendo tanto al paciente de forma visual como también recibiendo feedback a través de la interfaz que se desarrolló para controlar la terapia. Después estaba el algoritmo automático, que lo que hacía era comparar un patrón de referencia, que sería el patrón normal que queremos que el paciente siga, en este caso es la línea discontinua, representa el patrón de referencia para la rodilla, y después se compararía con el patrón real que estaba realizando el paciente, que sería la línea continua. De forma que para cada una de las subtareas que he comentado anteriormente, pues se da unos puntos concretos donde se va a medir este error entre el patrón de referencia y el patrón real, y dependiendo de cómo sea este error, pues se va a decidir la asistencia robótica que se da para esa subtarea. Nosotros seleccionamos unos límites máximos y mínimos donde queremos que esté el error, y si el error es mayor de estos límites, significa que el paciente necesita más ayuda, por lo tanto, incrementaríamos la asistencia robótica para esa subtarea. Si el error es menor de los límites que hemos marcado, lo que queremos es bajar la asistencia para favorecer que el paciente controle la terapia de forma voluntaria. Y si está entre los límites que hemos marcado, pues la asistencia se quedaría constante, igual a la que teníamos anteriormente. Estos dos ajustes se compararon en 10 participantes. En concreto, 6 de ellos eran personas con ictus y 4 personas con lesión medular. Y el experimento consistió en 2 sesiones. Una primera sesión simplemente de familiarización con el exoesqueleto, donde el paciente vistió el exoesqueleto, eligió la velocidad de marcha a la que estaba cómodo, y también el fisioterapeuta decidió pues, el peso del paciente que sería soportado durante la terapia. Y después vinieron otro día para la fase ya experimental. Y en esta fase experimental fue donde se evaluó la diferencia entre ambos ajustes, el ajuste automático y el ajuste manual. La mitad de estos pacientes, de los 10 pacientes,
Empezaron con el ajuste manual y después cambiaron al automático y la otra mitad pues hizo lo contrario. ¿En qué consistió la sesión experimental? Bueno, pues aquellos que empezaron con el ajuste manual de la terapia, lo que se hizo es dar al fisioterapeuta el tiempo que necesitó para elegir los niveles finales de asistencia con los que estaba conforme para cada una de las subtareas. Y una vez el fisioterapeuta estuvo conforme con estos niveles, se mantuvieron constantes durante otros 3 minutos más, donde el paciente siguió caminando con estos niveles de asistencia constantes. El ajuste automático, sin embargo, lo que hizo fue, durante 3 minutos estuvo ajustando las distintas asistencias robóticas para cada subtarea y pasados estos 3 minutos se hizo una media de los últimos 15 pasos y se mantuvieron los niveles de asistencia medios constantes durante otros 3 minutos más, donde el paciente siguió caminando. Y aquí os muestro, bueno, algunos de los resultados. En las partes de la sesión donde la asistencia se fue variando, tanto por el ajuste manual y el ajuste automático, aquí muestro el ejemplo de cómo fue esta variación para uno de los pacientes con lesión medular. Cada una de las gráficas son las distintas subtareas de la marcha y como vemos el ajuste manual, que es la línea morada, pues normalmente llegó hasta más de 200 segundos, donde el fisioterapeuta estuvo ya a partir de 200 segundos normalmente conforme con los niveles de asistencia que había seleccionado y a partir de ahí pues se mantuvieron constantes, 3 minutos más. Sin embargo, el ajuste automático fue bastante más rápido. Como vemos, alrededor del segundo 50 o 60, pues ya esta asistencia se mantuvo más o menos a niveles constantes. Y esto se dio no solamente para este paciente, sino también para el resto de los 9 restantes. Una vez estos niveles de asistencia se mantuvieron constantes durante los 3 minutos siguientes, aquí muestro cómo fueron estos niveles constantes para una persona con stroke en el círculo de arriba y una persona con lesión medular en la parte de abajo. Y podemos ver rápidamente que el ajuste manual normalmente seleccionó niveles de asistencia mayores a los que hizo el ajuste automático, que es los verdes. Los verdes normalmente siempre son menores que los morados para todas las subtareas de la marcha. Sin embargo, aunque se dio más asistencia con el ajuste manual, también se encontraron unos errores mayores si comparamos el patrón que estaba realizando el paciente con el patrón de referencia. Por lo tanto, como conclusión, también, bueno, decir que se preguntó a los pacientes al finalizar la terapia completa si habían preferido un ajuste u otro, en cuestión de seguridad o si habían estado más a gusto con un ajuste u otro y no reportaron ninguna diferencia significativa. Y bueno, como conclusión decir que el ajuste automático normalmente fue más rápido que el manual en seleccionar y llegar a unos niveles de asistencia estables y que normalmente esta asistencia final fue más de niveles más bajos a la asistencia dada con el ajuste manual. Por lo tanto, se facilitó o se intensificó la participación activa del paciente dentro de la terapia. Además, aunque se dio menos asistencia, la terapia se realizó de forma correcta en relación al patrón de referencia que se había marcado con el ajuste manual. Sin embargo, en el ajuste automático, el fisioterapeuta, además de recibir la información del feedback que le estábamos dando con la interfaz, también hizo una evaluación visual del estado del paciente. Entonces, lo que quiso fue prevenir un agotamiento o un cansancio excesivo de la persona. Por lo tanto, por eso seleccionó niveles de asistencia más altos para prevenir esto. Así que nosotros creemos que para una rehabilitación robótica de la marcha en el futuro, para seleccionar los niveles de asistencia en este tipo de terapia,
se necesitaría una combinación de ambos ajustes para que, por un lado, tengamos en cuenta las ventajas que presentaría un algoritmo de ajuste automático, pero por otro lado también tengamos en cuenta el conocimiento del fisioterapeuta y que la terapia pues sea más humana. Por ejemplo, aquí este algoritmo no tendría en cuenta si el paciente está cansado o no. Esta sería la conclusión de este estudio. Y bueno, hasta aquí he comentado el estudio con el López. No sé si hay alguna pregunta de esta parte, si no, pues continuaría con el exoesqueleto de Symmetron. ¿Hay preguntas, Rafa? En el chat no hay, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. También tendréis oportunidad de hacer preguntas al final si lo preferís. Si no, al final, pues podemos hacerla. Pues no hay preguntas, continúa Cristina. Vale. Si te parece, Abraham, pues a partir de esta parte, si Sí. dejas de grabar. Sí. Vale, perfecto.